riesgos, nunca revele la clave de su cuenta bancaria o ingrese a enlaces sospechosos. Mantenga las aplicaciones actualizadas y utilice contraseñas fuertes. Infórmese, proteja su dinero, su privacidad y el bienestar de su familia. Es hora de tomar en serio su seguridad digital. En un mundo que cambia cada día, los derechos son de todos. Las personas con discapacidad son ejemplo de fortaleza, inclusión y de superación cada día. Igualdad, porque el mundo se construye desde todas las miradas y sus derechos merecen ser reconocidos, respetados y difundidos. Bienvenidos a Sin Barreras, un espacio para hablar de derechos, oportunidades y futuro. Sin barreras, porque los derechos son de todos. Ok, ya estamos con ustedes en Costa Rica y es precisamente dándole la bienvenida a todos y cada uno, desde el rinconcito de su hogar, en su trabajo, en su oficina, en el automóvil. Si usted me está escuchando a través de la radio, pues bendiciones, somos Tica Visión, Sin Barreras. Esta es su casa y hoy con la grata compañía del presidente de la Fundación para Ciegos, Funda Progresi. Así es, Abelcito, buenos días. Abel Valerio, buenos días. ¿Qué tal, don Marvin? Mucho gusto de estar por acá. Bueno, presidente de la Fundación, no, soy el coordinador general de programas y de proyectos. Nuestro presidente, don Eric Valerio, nos está sintonizando, don Eric Chacón Valerio, perdón, nos está sintonizando ahorita en este momento, pero sí, soy el coordinador de programas y proyectos de la Fundación. Una gran historia de la Fundación dentro del esfuerzo con las uñas, como siempre. Todas las ONG en el área con discapacidad viven pasando etapas difíciles y hablábamos extra micrófonos que precisamente se genera la concientización empresarial donde sí cuesta, Abel, que se identifiquen pocos, raros y contados los empresarios que quizás probablemente no logran entender que la ley 7092 es la que te da el beneficio de la exoneración del impuesto sobre la renta en todos los aspectos. Llámesele patrocinio, llámesele compra de equipo, llámele como usted le quiera poner, pero en realidad hablábamos extra micrófonos y cámaras en las vicisitudes en la que ustedes como Fundación de Ciegos, ese es el término. Sí, persona ciega, correcto. Persona ciega, logran pasar por etapas de etapas. Recientemente tuvieron un campamento a nivel de Centroamérica con niños ciegos y me contabas todas las peripencias que estaban pasando. Claro, claro, don Marvin, bueno, es muy interesante, ¿verdad? Porque en el caso de esta ley que usted menciona y de este procedimiento, es un procedimiento bastante sencillo, realmente no es más complicado que realizar el aporte en especie o en efectivo como se vaya a realizar. Y nosotros como entidad presentamos simplemente una nota de recibo o un recibo como tal, presentamos el documento de Hacienda donde viene el número de autorización y pues al final a la hora de presentar el impuesto de la renta al año se presenta esto y el proceso ocurre. No es más complicado, no requiere ninguna otra cuestión a nivel de contador o a nivel de financiero que lo haga más difícil, pero muchas veces es un poco este desconocimiento, ¿verdad? Y sobre todo cuando son organizaciones como la nuestra, que se enfocan mucho en el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Más allá del asistencialismo y de otras cuestiones, ¿no? Claro. Desde sus orígenes, la Fundación ha trabajado con fuerza, esto precisamente en materia legislativa y normativa, promoviendo y coordinando las acciones en favor de los derechos de las personas con discapacidad visual. Con el paso del tiempo he logrado entender también que han asumido también un papel de facilitadores, mediadores y gestionadores de programas y proyectos que transforman esos derechos en realidades de sueños en personas con problemas visuales. Su trabajo abarca múltiples áreas: deporte, creación, arte, cultura, educación, emprendimiento, asimismo también para las pequeñas pymes, así como en el acompañamiento y la promoción de los derechos de las personas usuarias de perros, guías y bienestar de estos animales del trabajo altamente entrenados. Funda Progresi cuenta además con una activa comunidad virtual
organizada por intereses y actividades específicas, en las cuales participan personas ciegas y con baja visión, profesionales de diversas disciplinas, madres, padres, niños con discapacidad visual, educadores orientados psicológicamente y a otros aspectos promovidos con la inclusión. En esa red, Iván, impulsan la autogestión, el liderazgo y el comprendimiento de todo el esfuerzo que hacen la persona con discapacidad visual. Nos pregunta Alejandro Fonseca de Punta Arenas, hoy se conmemora, y felicidades, se conmemora el Día Internacional del Bastón Blanco, y en Costa Rica lo llamamos Día Nacional de la Persona Ciega. ¿Qué representa, Iván, esta fecha para ustedes y por lo importante que es hablar de ellos bajo la movilidad de esta discapacidad? Claro, Abel. Abel. Sí, mira, es muy importante, mi estimado, porque cuando hablamos del bastón blanco, que, ojo, aclaro, el bastón blanco puede ser de muchos colores, ¿verdad? El mío, por ejemplo, es verde, porque el verde es el color que se utiliza para representar a la baja visión, pero también hay de muchos colores, a gusto de cada uno de los usuarios, se pueden personalizar y es que realmente más que un accesorio, más que una herramienta de apoyo, el bastón se vuelve una parte fundamental de las personas ciegas y con baja visión. Ese es el elemento que nos da seguridad, ese es el elemento diferenciador que nos permite movernos con autonomía, con libertad, nos permite movernos de manera autónoma e independiente en nuestro país, nos permite pasar fronteras e ir a otros países, a otros lugares y movernos con la misma libertad y con la misma facilidad. El bastón para nosotros representa seguridad, representa empoderamiento. El bastón es esa palanca, ¿verdad?, que nosotros tenemos para mover al mundo. Mucha gente, cuando su niño o su niña nace con una condición de discapacidad visual, con baja visión o con ceguera o con otras patologías incluso asociadas, o cuando la gente misma en su edad adulta o en algún momento de su vida empieza a perder la vista y le dan un bastón, la gente siente esto como una condena y realmente no. Realmente el bastón es una llave que nos abre un sinfín de puertas y de oportunidades y nos permite hacer un sinfín de cosas. Entonces, el poder conmemorar un objeto que trasciende su materialidad, ¿verdad? Y se vuelve, como te digo, una extensión de nosotros, de nuestro cuerpo. Lo aprendemos a usar, adquirimos una destreza con él, una habilidad, y se vuelven nuestros ojos, en todo el sentido de la palabra. El poder celebrarlo, el poder conmemorarlo en una fecha es muy importante, realmente es trascendental para nosotros como personas ciegas. El bastón forma parte de nuestra cultura, forma parte de nosotros como seres funcionales que asumimos nuestro rol, nuestro papel en la vida diaria y lo utilizamos día con día. Una persona ciega tiene su bastón, lo cuida, lo chinea, le da el mantenimiento, se preocupa por tener un bastón bonito, bueno, que se sienta cómodo con él, en fin. Es mucho más que un objeto común, que un objeto cualquiera, ¿verdad? Se vuelve parte de nosotros y así con el mismo cuidado que nosotros elegimos nuestro perfume, nuestro champú, nuestra ropa, nuestro cuidado personal, con ese mismo mimo, con ese mismo cariño nosotros elegimos nuestro bastón, las características que tiene que tener y lo usamos con ese respeto y con esa, digamos, autonomía, con ese empoderamiento que él mismo nos otorga. Por eso es tan importante la celebración de esta fecha, don Marvin. A ver, vos me hablas de que tu visión es una visión baja y por eso el color verde. Sí. Pero yo he visto bastones que tienen blanco y rojo. Sí, señor. Eso, no sé si puedes explicarnos realmente qué es el significado del blanco y el rojo. Otros los he visto blanco totalmente. Claro que sí, don Marvin. Mira, hay estándares que se han empezado a implementar y justamente por la necesidad de identificarnos, ¿verdad? Sobre todo ante la población que no tiene una discapacidad y que no conoce del tema, el ver a una persona ciega, por ejemplo, o una persona, con discapacidad visual, por ejemplo, deteniéndose en una ventana y observando los pasteles en la vitrina, causa un poco de curiosidad, ¿verdad? Claro. Pero de repente esa persona no puede ver los obstáculos que hay en la calle, no puede ver las gradas, los huecos y otras cosas, pero los pasteles que están bien iluminados sí los puede ver y va y escoge el que más le gusta, el que le parece más rico y lo compra. En su momento nace, me parece en Sudamérica,
la tendencia de utilizar un bastón de un color diferente para distinguir a las personas que tienen baja visión, ¿verdad? Entonces empieza a implementar el tema del bastón verde. En otros países, en otras partes del mundo, el bastón verde no es verde, es amarillo. Es un amarillo fosforescente, o este color entre amarillo y verde, ¿verdad? Que es súper brillante, súper llamativo, súper reflectante. Pero acá en esta parte del mundo es verde. Cuando hablamos del rojo con blanco, hay un bastón que a mí me gusta decirle el poste de la barbería, porque trae una sección blanca, una roja, una blanca, una roja, y parece el poste de las antiguas barberías. Ese bastón tan particular se utiliza para identificar a las personas sordociegas o a las personas que tienen baja audición, hipoacusia es el término correcto, y baja visión, o que tienen ceguera e hipoacusia, o baja visión y son personas sordas. Ese es el bastón que se utiliza para identificar a estas personas. Y el bastón que es completamente blanco o que es blanco con la sección inferior en rojo se utiliza para identificar a las personas que son completamente ciegas en el término funcional. Hay bastones blancos incluso que tienen la última sección en verde y se utilizan también para identificar a las personas con baja visión, ¿verdad? En algunos protocolos es mucho más bonito para nosotros como persona ciega utilizar bastones blancos, y en mi caso de ser persona con baja visión, pues yo utilizo uno blanco con la parte inferior en verde. Ahora, para gusto los colores, don Marvin, hay bastones azules, hay bastones rosados, hay morados, los hay negros. Yo mismo tengo un bastón negro que utilizo en ocasiones muy especiales, ya pues con atuendo formal y demás, y tampoco el estándar es una obligación. El estándar se utiliza para diferenciarnos y es optativo. Aquí en Costa Rica y en muchos países no es obligatorio, sino que se deja incluso a criterio de las personas con discapacidad visual escoger el color y los acabados que tengan su bastón, justamente por eso que hablábamos, ¿verdad? Por ese sentido de pertenencia que nosotros le damos a nuestro bastón como herramienta de apoyo y como extensión de nuestro propio cuerpo. Conectado con la Asociación de Profesionales con Discapacidad, hace mención que Fundaprogresi está impulsando el movimiento Octubre, mes de la orientación y la movilidad. Me pregunta Natalia Jiménez, ¿cómo nace esta idea y qué buscan lograr con ello a nivel nacional? Wow, una pregunta muy interesante y muy válida. Cuando hablamos de orientación y movilidad, en este caso estamos enfocándonos mucho, sí, en las personas con discapacidad visual, pero realmente la orientación y la movilidad es algo que tiene que ver con todos nosotros como seres humanos, porque el ser humano desde que nace es un peatón, y es un peatón eterno. Así tenga carro, tenga moto, tenga el medio de transporte que sea, en algún momento de la vida va a tener que desplazarse caminando de un punto A a un punto B. Las personas que utilizan silla de ruedas igual van a tener que desplazarse como peatones, con el apoyo de su herramienta técnica, de su silla. Entonces, el movimiento Octubre, mes de la orientación y movilidad Fundaprogresi, que pretende, y nosotros queremos que dentro de unos años sea octubre, mes de la orientación y movilidad de las personas ciegas y con baja visión, de las personas con discapacidad visual, es un movimiento que busca crear conciencia en la población, en las autoridades, en las empresas públicas y privadas, en todos en realidad, sobre la importancia de la movilidad para las personas con discapacidad visual y la importancia de la implementación de principios de diseño universal en los espacios peatonales, que hagan que esta movilidad sea segura y universal para todos, ¿verdad? Las aceras con el ancho correcto, las rampas con la pendiente adecuada, las guías en las aceras, también el respeto por estos espacios, porque los espacios peatonales, la palabra lo dice, son para los peatones. No son para parquear vehículos, no son para parquear motos, no son para transitar en bicicleta. Para eso hay otros espacios, son espacios vehiculares. Para los peatones son los espacios peatonales. Entonces lo que empezamos a hacer es como a tratar de generar un poco de conciencia alrededor de esto, ¿verdad? Y lo hacemos justamente con una campaña muy curiosa, muy particular, que hemos denominado Blind Pulse. Es una campaña que lo que busca es la participación de nuestra comunidad de personas ciegas. Es una campaña que empezamos a producir en septiembre y grabamos reels para publicar un reel en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, y compartirlo también en X, donde una persona de nuestra comunidad comparte un aspecto importante relacionado con este tema, ya sea un aspecto a nivel legislativo, ley de la Convención de Derechos Humanos, ley 7600, o de reglamento, o de principios de diseño universal, o de
cultura de la persona ciega o con baja visión, algún aspecto relacionado a esto se está compartiendo todos los días en nuestras redes sociales, justamente con ese objetivo de generar conciencia. Se está haciendo bajo el hashtag octubre, bajo el hashtag orientación y bajo el hashtag movilidad. Entonces, con esos 3 hashtags juntos, ahí les va a salir la campaña en alguna parte, ¿verdad? Son videitos muy cortos y con la participación de personas de nuestra comunidad, que también eso es muy importante. Es algo que se está haciendo muy desde la expresión que tenga cada uno y el conocimiento que tenga cada uno al respecto. Raúl Jiménez, desde Golfito, dice, ustedes han dicho que el ser humano, antes que conductor o pasajero, es peatón. ¿Qué significa realmente esto y cómo se relaciona con el respeto que ustedes se merecen los espacios peatonales? Ok, es que eso es muy importante, es justamente lo que veníamos conversando ahorita hace un ratito, ¿verdad? Uh-huh. Todos los seres humanos necesitamos caminar, Claro. de una o de otra manera. Claro. Desde la persona con la situación económica más humilde y más sencilla hasta la persona que tenga los medios más inalcanzables, más altos económicamente hablando, que usted se pueda imaginar, en algún momento de su vida va a necesitar bajarse de un vehículo y va a tener que caminar. Y puede tener tanto dinero que lo lleven alzado o lo que quiera, pero las personas que lo lleven igual van a tener que caminar, van a tener que transitar por una zona peatonal. Eso no se lo quita nadie en la vida. Entonces, el ser humano nace con esa necesidad de caminar. Nosotros empezamos primero desplazándonos a pie. Ya después el ser humano empieza a descubrir pues la rueda y a descubrir otro montón de cuestiones, a domesticar animales y a buscar otras maneras de transportarse, pero empieza moviéndose por sus propios medios, empieza como un peatón y continúa de esta manera. Continuamos desplazándonos por aceras, continuamos desplazándonos por pasillos, edificios, escaleras, ascensores, rampas. El ser humano va a tener siempre que desplazarse de esta manera. Mientras tengamos un cuerpo físico, vamos a tener que hacerlo de esta manera. Entonces es importante justo esto que yo decía hace un ratito. Los espacios peatonales hay que entender que no son para parquear vehículos, no son para colocar extensiones de los negocios, de los restaurantes, para colocar mesas ahí afuera o sillas, o para colocar publicidad. No son para colocar las bolsas de basura, que he visto ahora las guías en las aceras y la gente haya muy, muy simpático poner justo en el centro por donde pasa la guía las bolsas de basura, ¿verdad? Claro. Los espacios peatonales son para los peatones. Hay espacios vehiculares y yo creo que a ningún conductor en este país le hace gracia ir por la calle y tener que detenerse porque hay un grupo de personas que andan caminando por la calle, por el carril, por donde debería transitar su vehículo, su moto, su bicicleta. Creo que a nadie le gusta eso, ¿verdad? A nosotros como peatones no nos hace ninguna gracia tener que bajarnos de la acera porque hay una moto ahí parqueada o porque hay un carro donde nosotros deberíamos pasar. Entonces esa es un poco la conciencia que nosotros queremos hacer con este tema y por eso es que hablamos de que el ser humano es un eterno peatón y va a seguir siendo así siempre, ¿verdad? Y por eso es importante respetarnos esos espacios, esos lugares. Por eso es importante que nuestras aceras tengan las condiciones necesarias para que todas las personas podamos circular. Adultos mayores, personas con discapacidades físicas, con movilidad reducida, usuarios de sillas de ruedas, personas que están embarazadas, que llevan a su chiquito con el coche, personas que llevan una maleta y tienen que arrastrarla y no tener esa necesidad de andarla alzando por todas partes, ¿verdad? Las personas ciegas y con baja visión, por supuesto. Es muy interesante porque usted ve en los lugares, en los barrios donde las aceras están bien hechas y tienen rampa y todo, la gente de la Coca-Cola llega, parquea el camión, perdón por decir las marcas en televisión, pero sí, no se puede. Parquea el camión ahí de su refresco, de su producto, baja las cajas, las pone en la perrita para llevar la carga. ¿Y por dónde la suben? Por la rampa. Es que la rampa nos viene a facilitar la vida a todos, ¿verdad? No es solo para las personas con silla de ruedas. No es solo un requisito que nos está pidiendo la municipalidad, o no es solo para las personas ciegas, porque una persona ciega que no tenga ninguna otra condición perfectamente puede subir y bajar gradas, pero es que la rampa nos viene a universalizar el derecho de circular por los espacios peatonales a todos, ¿verdad? Johnny Smith, primero que todo, Marvin, felicitarlo realmente, siempre usted muy elocuente con cada una de las preguntas, y también darle el agradecimiento a Tica Visión,
Lo hemos venido siguiendo desde hace 27 años en su preocupación por la población con discapacidad. Yo soy el director de un centro Ayúdame a Ayudar de niños ciegos y quiero preguntarle a don Abel, ¿cómo influye el diseño urbano en la independencia de una persona con discapacidad visual? Wow, es una pregunta súper amplia y súper importante. Qué dicha que la plantean, porque realmente cuando tenemos un diseño universal bien hecho desde el principio, y entiéndase, el diseño universal es pensar las cosas antes de hacerlas de manera accesible para todos los seres humanos. El diseño universal no son ajustes razonables ni adecuaciones. Eso justamente tiene otro nombre, ajustes razonables o adecuaciones, valga la redundancia, porque estamos parchando, estamos corrigiendo un bug, un error que hay, ¿verdad? Lo estamos solucionando con un parche, estamos llegando y ahí en 3 gradas y ahí vemos a ver cómo ponemos unas formaletas y chorreamos una rampa y arreglamos eso. No, el diseño universal busca desde el principio que todos los espacios, productos, servicios y demás cuestiones sean utilizables de la manera más sencilla y más lógica posible por todas las personas o por la mayoría de las personas, por la mayor cantidad de personas que se pueda. Entonces, si en una ciudad, si en un espacio público tenemos aceras que son uniformes, que la guía está en la misma posición en todas las aceras, donde no haya huecos de tapas de medidores que se han robado, porque también es muy interesante cuando nos vamos a la norma técnica, ¿verdad? Hay una norma técnica que dice en dónde se tienen que poner las guías, hay una norma técnica que dice en dónde se tienen que poner las tapas, pero a nadie se preocupó porque esas dos distancias coincidieran, ¿verdad? Y nadie pensó en las tapas que se iban a robar, y nadie tampoco le consultó a las personas ciegas si esto realmente era funcional aquí. Porque si hablamos de una acera en ciudades como Lima o en ciudades más grandes incluso como Nueva York, donde las aceras son mucho más anchas, mucho más amplias, tal vez eso funcione, pero aquí en Costa Rica, en una acera de 60-80 centímetros, en algunos lugares donde hay patrimonio arquitectónico y no se puede hacer más ancha, poner la guía en el centro de repente no es la mejor opción, ¿verdad? La persona ciega siempre va a llevar la orilla de pared porque sencillamente no cabe. Claro. Entonces, cuando hablamos de diseño universal, hablamos primero de tener una consulta directa con las personas, con la población que se va a ver beneficiada. Cuando hablamos de diseño universal es toda la población, tener en cuenta todas las minorías, las necesidades de todos, y que este diseño presente elementos que nos faciliten la vida a todas las personas. Vuelvo a lo mismo, una ciudad con aceras uniformes, donde la guía está colocada de manera uniforme, donde las rampas están en las mismas posiciones en las esquinas o en los cruces correspondientes, donde de repente el bulevar y la calle está plano, pero yo llego y hay una textura de puntos en el suelo que me dice, ojo, usted está a 1 metro de donde pasan los carros, reduzca la velocidad, deténgase, espere a que suene el semáforo, tener semáforos audibles. Todo este montón de elementos comunes ayuda a que nosotros como personas con discapacidad visual podamos desplazarnos de manera más sencilla, más fácil y más lógica. Qué complicado es, por ejemplo, andar en una ciudad como San José, que es una ciudad relativamente pequeña, pero está muy densa ahorita en tránsito, en cantidad de personas, en negocios y demás, y andar por una acera que está perfectamente plana, que tiene su guía correctamente ubicada en la longitud de la acera, donde llega uno a la rampa y la rampa está perfectamente ubicada y usted cruza en esa rampa y llega a la otra esquina y resulta que en la otra esquina no hay rampa, la acera es mucho más angosta, hay postes de señales de tránsito justo en el centro de la acera, que en San José hay bastantes, ¿verdad? Hay, no sé, los bajantes de agua de las casas o salientes de techo o cosas para los que somos un poco altos, ¿verdad? También estos son obstáculos, no sé, hay un ancla por ahí, hay un puesto de algún vendedor que está ubicado por donde deberían pasar las personas y entonces pasamos ese montón de obstáculos y de cosas y llegamos a otra acera donde de repente empezamos y la rampa está bien y vamos caminando por la acera y todo va perfecto y a la mitad de la acera resulta que hay un hueco, después hay 2 gradas que suben, una grada que baja, está la entrada del carro de una casa y el resto de la acera no tiene rampa. Entonces no hay esa constancia, no hay esa uniformidad. Nosotros no podemos entonces tener esa conexión espacial entre los diferentes puntos, ¿verdad? Por los que nos vamos desplazando porque todo es diferente.
Claro. Hay un claro. montón de factores ahí, ¿verdad? Un hombre lo he seguido, dice, siempre, siempre, y lo admiro y lo respeto. Él me conoce. Ve, ya, hoy estábamos hablando de él en el ascensor. Un abrazo fraterno para él, para Abel, para vos, Marvin, siempre siguiéndote en la lucha de la población con discapacidad. Fran Rodríguez, que ya usted lo conoce, a menudo dice, vemos las aceras bloqueadas para que le digas a Abel, por carros, rótulos o mesas de restaurantes, como lo estaba mencionando él reciente, hace poco, en su comentario. ¿Por qué es tan importante para la ciudadanía que entienda que esos espacios son para los peatones? Y que también, perdón, que también hay elementos que hacen una ciudad que sea verdaderamente accesible. Explicarle un poquito a ver a la gente, porque el que no ve es como el que no oye, y el que no oye es como el que no siente. Solo en carne propia se viven las dificultades de la vida, y que mejor que lo diga nuestro DT de silla de ruedas en básquetbol. Frank, ya hace años fue eso, pero aquí vamos, que aquí está diciéndome que hagamos y compartamos ese tipo de comentario en relación a lo que estabas diciendo vos sobre los espacios físicos. Si bien es cierto, nosotros hemos tenido una lucha incansable a lo largo de los años en que cómo cuesta sensibilizar, que esa es la palabra adecuada, Abel, sensibilizar a la ciudadanía que no entiende que los espacios físicos para personas con discapacidad generan 10 salarios multas al incumplimiento. Recientemente, Domingo Argüello, alcalde con discapacidad de San Pedro Montes de Oca, logró con el equipo de Ticavisión llevar un reportaje de la implementación de infracciones a aquellos que hacían caso omiso. Te dejo los micrófonos para que Fran, es que Fran dice que siempre me envidió en las encestadas, nunca las vio, pero siempre me envidió en las encestadas, dice, de la selección nacional, cuando fui director técnico de la selección de básquetbol en silla de ruedas y jugador de primera división. Fran, de verdad, de corazón, gracias por tus palabras, gracias por tu amistad, y sé que en el Consejo Municipal de Alajuela, a pesar de que Thompson te hizo la vida imposible, lograste sembrar un precedente y dejarnos prácticamente un buen legado de la representación de la población con discapacidad. Abel. Claro, bueno, un abrazo para Frank, que sí, nunca vio el marcador, pero lo escuchaba y creo que eso era suficiente para envidiarte. Sí. No, un abrazo, Francito, de verdad, y muy importante ese tema que vos tocas. Ahora don Marvin lo decía, el tema de las multas. Yo creo, don Marvin, que hay algo que a la gente le duele más, y yo lamento que sea así, realmente yo lamento que sea así, porque los seres humanos somos personas inteligentes, somos personas que piensan, y eso nos pone más arriba del resto de las criaturas en este planeta, ¿verdad? Claro, si nosotros nos ponemos a pensar, cualquier animal sobre la superficie de la Tierra es más fuerte que nosotros para sobrevivir, y si no hubiera sido por ese factor inteligencia, ya nos hubieran comido, nos hubieran extinto a todos. Es lamentable que con ese factor de inteligencia, y más allá, como vos lo decías, del tema de las multas, la gente tenga que darse cuenta de esto cuando realmente le pasa. Cuando realmente pasa una situación en su vida por la que necesita utilizar la rampa, la acera, por la que necesita circular por un espacio peatonal apto, adecuado, y no lo puede hacer. Y qué feo cuando a una persona le sucede esto y no solo no lo puede hacer, sino que se acuerda de las veces que parqueó la moto sobre la acera o el carro sobre la acera o se parqueó en la rampa o obstaculizó las cosas, ¿verdad? Y a mí me ha tocado cuando he tenido que hacer capacitaciones en diferentes lugares, escuchar este tipo de cosas de la gente, ¿verdad? Y te dicen, mira, es que yo nunca pensaba en esto, pero ya ahora ando con mi mamá en la silla de ruedas, o ando con el coche, o ando esto, y uno no se da cuenta hasta que realmente le pasa. Claro. Nadie aprende por cabeza ajena, y es lamentable Marvin y lamentable Fran allá en casa que nos está viendo, porque el ser humano con su inteligencia, con su capacidad de razonar, y con este montón de iniciativas que se hacen, como esta de estar acá en esta mañana compartiendo con ustedes y muchas otras más,
la educación que se les da a los niños en las escuelas y otro montón de cosas, el ser humano ya debería ser consciente de estas cosas, ¿verdad? Claro. Ya debería saber de antemano el por qué se hacen las cosas y el que las leyes no se hacen porque a alguien se le ocurrió y ya, y hay un propósito de fondo detrás de todas las cosas. Y la gente simplemente por egoísmo no lo entiende, no lo comprende, por hacerse la vida más fácil a ellos, entre comillas. Así es. A la Así gente tarde o temprano en algún momento algo le va a pasar y se va a dar cuenta de la importancia de los espacios peatonales. Como seres razonables, con raciocinio que somos, como seres inteligentes, tratemos de hacer conciencia de esto, ¿verdad? Que no nos pase, que no nos tengamos que llevar un chasco, como decimos acá en Costa Rica popularmente, para empezar a entender las cosas. Empecemos a entender desde el razonamiento, desde la lógica, desde el sentido común, que yo sé que lamentablemente es el menos común de los sentidos ahorita, pero tratemos, hagamos el esfuerzo de verdad de analizar las cosas que hacemos y de pensar no solo cómo me afectan a mí, sino cómo afectan a los demás. Nosotros como fundación, Marvin, tenemos una base muy, muy interesante, es una base que yo en su momento empecé a implementarla con los proyectos. Tenerla ahí sí, para sí. que me la detalles Te la tengo ahí, ahorita. te la tengo ahí. Dale, Porfa, dale, para dale. irme en corte comercial. Vamos al corte. Y ya regresamos con todos Claro. ustedes. En un mundo que cambia cada día, los derechos son de todos. Las personas con discapacidad son ejemplo de fortaleza, inclusión y de superación cada día. Igualdad, porque el mundo se construye desde todas las miradas y sus derechos merecen ser reconocidos, respetados y difundidos. Bienvenidos a Sin Barreras, un espacio para hablar de derechos, oportunidades y futuro. Sin Barreras, porque los derechos son de todos. Aproveche la gran feria bucodental del Colegio de Abogados, sede Guapiles. Consulta general gratis. Viernes 17 y sábado 18 de octubre, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Venga, los precios son bajísimos en limpieza dental, resinas, extracciones y blanqueamiento dental. 17 y 18 de octubre, Colegio de Abogados, sede Guapiles. Te invita, Fundación Sonrisas Abiertas. Reserve su cita al 60-71-7272. Una hora de conversación de alto nivel. Jacquet Sagot, pianista, escritor, autor de 20 libros y 6 discos, caballero de la Orden de las Artes y las Letras del gobierno francés y poseedor de 2 doctorados en música y literatura. Primer plano con Jacquet Sagot, jueves y viernes 9 de la mañana, sábados 8 de la noche. Primer plano con Jacquet Sagot. Las nuevas tecnologías ofrecen muchos beneficios, pero también responsabilidades, como informarse y educar a sus hijos sobre los riesgos digitales. Para protegerse de estos riesgos, nunca revele la clave de su cuenta bancaria o ingrese a enlaces sospechosos. Mantenga las aplicaciones actualizadas y utilice contraseñas fuertes. Infórmese, proteja su dinero, su privacidad y el bienestar de su familia. Es hora de tomar en serio su seguridad digital. En un mundo que cambia cada día, los derechos son de todos. Las personas con discapacidad son ejemplo de fortaleza, inclusión y de superación cada día. Igualdad, porque el mundo se construye desde todas las miradas y sus derechos merecen ser reconocidos, respetados y difundidos. Bienvenidos a Sin Barreras, un espacio para hablar de derechos, oportunidades y futuro. Sin Barreras, porque los derechos son de todos. Seguimos con ustedes acá desde su casa, Ticavisión. Usted que me acaba de sintonizar, esto es Sin Barreras, el que está a través de la radio también y nos está escuchando con la grata compañía del coordinador general de Fundeprogresi, que es un hombre que nos tiene anonadados, decimos popularmente, el gerente general y ese servidor, que hasta siendo una persona no oyente, venía en motocicleta, obviamente no venía manejando, pero venía en motocicleta y ver su condición sin temor alguno, asume todos los retos. Yo quiero decirle a usted que este 17 y 18 de este fin de semana
la Fundación Sonrisas Abiertas, en alianza del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, estará precisamente este viernes y sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la sede de Guapiles, para que todos este viernes vayan, aprovechen la oportunidad de la salud bucodental. Estos precios son de locura. Calzas, que son las resinas, a 10,000 colones. Limpieza, que precisamente son limpiezas profundas, en 15,000 colones. Extracciones en 15,000 colones. Son precios de locura. Blanqueamiento, 50,000 colones. Aproveche las oportunidades 17 y 18 de octubre, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en la sede de Guapiles del Colegio de Abogados y Abogadas, para que aprovechen la oportunidad a la que en este momento les lleva el Colegio de Abogados, a como acostumbren las alianzas estratégicas del colegio, le lleva ahora en esta ocasión en Guapiles salud bucodental. Continuamos con Abel. Madre mía, qué precios de derribo y qué importante esta iniciativa de la Fundación Sonrisas Abiertas, ¿no, don Marvin? Sí, claro. Maravilla. Claro, o sea, estos son alianzas con el Colegio de Abogados, Abel. Claro. El Colegio de Abogados ha venido implementando alianzas de medicina general, de ortopedia, odontología, oftalmología. Claro. Ha venido haciendo alianzas hasta de planes vacacionales. Sí, claro. Y bueno, y la salud bucodental, ¿verdad? Que no es un capricho, no es una cuestión estética como se pensaba hace mucho tiempo, sino que es una necesidad y es fundamental, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Ahora sí, dame detallado de una vez el desarrollo de la fundación que me estabas explicando. Claro. Para poder aprovechar y darle cabida a todo eso. Esperemos en Dios hasta donde alcancemos con todas las preguntas de todos los televidentes que tenemos ahorita con nosotros. Nos están lloviendo preguntas. Bueno, te decía antes de pasar al corte, Marvin, nosotros como fundación, y desde que empezamos un poco con la gestión de proyectos como tales, ¿verdad? Porque si bien lo decías ahora, la gestión de la fundación desde sus inicios fue mucho de corte legislativo, de corte jurídico, legal, ¿verdad? Y la parte normativa y todo esto que es fundamental para que se den las cosas. Pero hay otro factor también que es imprescindible, y es que una vez que el derecho está en el papel, yo como persona que se beneficia de ese derecho, asuma el deber, la responsabilidad de ir y ejercerlo, porque en el papel no nos sirve de nada, ¿verdad? Tienen que estar las dos componentes para que ese derecho valga y funcione, tanto el papel que me lo respalda como el ejercicio como tal en la práctica. Entonces, cuando nosotros como fundación empezamos a implementar proyectos ya como tal, y empezamos a hacer proyectos de arte, de cultura, de deporte, de recreación, el programa de Perros Guía que tenemos, que es un programa súper exitoso y que gracias al apoyo del patrocinio de la empresa privada, los usuarios de Perro Guía que nosotros tenemos en el programa reciben un aporte en el mantenimiento de sus animales para tenerlos a nivel de primer mundo, ¿verdad? Y bueno, es un programa que ha costado mucho, pero con ese apoyo de la empresa privada se ha logrado sostener durante ya prácticamente 5 años. En general, la fundación, una vez que empieza a trabajar este esquema de proyectos y de programas para las personas con discapacidad para el ejercicio, a mí me gustó implementar un poquito la filosofía de los Ubuntu. El yo soy porque nosotros somos comunidad. Qué bonito. Correcto. Qué bonito. El entender que yo me formo como persona por las personas que están a mi alrededor y por los componentes que esas personas me aportan a mí como ser humano. Entonces esas personas me hacen a mí ser persona de una o de otra manera, y yo hago que ellos también sean personas y sean agentes de una o de otra manera. Lo que yo hago en la vida me afecta a mí y afecta a los que me rodean, y los que me rodean hacen igual, los afecta a ellos y me afecta a mí. Nosotros no somos solos en el mundo, no nacemos solos, no vivimos solos. Nosotros como seres humanos, desde nuestra concepción, estamos hechos como seres sociables. Vivimos en grupo, vivimos en manada, no como los animales, no como de una manera tan literal, pero tenemos nuestro grupo, nuestro círculo social, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad. Y nuestras acciones nos afectan a todos. Entonces ahora, antes del corte, que hablábamos un poco de esto que nos planteaba el amigo Frank de Grecia, de hacer conciencia en la población, viene mucho también ligado a esto, ¿verdad? A cómo mis acciones en general como persona
me afectan a mí y afectan a los demás. Y yo creo que si todos empezamos a vivir un poquito con esa conciencia, no solo el tema de la orientación y movilidad, sino que todos los aspectos de nuestra vida en general pueden ser mejor, y pueden ser mejor no solo para nosotros, sino para todos en general, ¿verdad? Como sociedad podemos ser mucho más estables, equilibrados, activos, productivos. La licenciada Roxana Víquez de Heredia, este muchacho yo lo sigo no solo por las voces de podcast, sino lo sigo realmente por su capacidad, por su talento, pero sobre todo también por su participación con la población ciega. Siempre mi respeto. Él me conoce. Yo quiero hacerle una pregunta porque he venido palpando una propaganda que se viene generando dentro de lo que él ha venido desarrollando a través de las redes sociales. En este mes ustedes lanzaron la campaña Bling Pulse. ¿De qué se trata, Abel? ¿Y qué mensajes busca transmitir esta campaña? Bueno, lo comentábamos un poquito al inicio, ¿verdad? La campaña Blind Pulse es justamente esta serie de reels que estamos lanzando en redes sociales, esta serie de videos cortos. Son videos que en este caso no duran ni siquiera un minuto, son videos de 40 a 30 segundos, con mensajes muy directos donde algunas personas de nuestra comunidad se animaron a participar con nosotros, a compartir este contenido, ¿verdad? También, si me permite, don Marvin, gracias. Una capela. No, una capela, una pequeña mención. Sí, si me permite, dale, Marvin, dale. se hizo también un poco con la colaboración de los amigos de Sociedades Bíblicas y el pilar que ellos tienen de discapacidad bueno. visual. Ellos nos facilitaron en su momento el estudio para grabar una buena cantidad de estos reels, ¿verdad? Y gracias a ese trabajo también se logró sacar un contenido audiovisual de calidad. Y bueno, esta campaña lo que busca es, de una o de otra manera, sembrar un poquito en la gente esa conciencia, pero también esa curiosidad y también ese nivel de cultura popular alrededor de las personas ciegas. La campaña habla de diseño universal, pero también habla de aspectos que menciona la ley 7600 y la ley que viene a ratificar la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad acá en Costa Rica. También viene a hablar un poco de las normas W de INTECO y también viene a hablar un poco de los reglamentos de estos tres normativas, y viene a hablar un poco de aspectos de cultura general de las personas con discapacidad visual a nivel de orientación y movilidad, de cosas que nos afectan la vida diaria, ¿verdad? Por ejemplo, en uno de los reels, el compañero Harold Grijalva comentaba sobre los tipos de bastón, o sobre los tipos de las punteras, o también comentaba sobre el mantenimiento que nosotros como personas le damos a nuestro bastón. O la compañera Carlita Chacón, que Carlita es arquitecta, es persona ciega. Ella es persona ciega desde hace poco tiempo, hace 2 años aproximadamente, arquitecta de profesión, y bueno, al haber quedado ciega, pues empieza a relacionarse un poco más con la población, ¿verdad? Y adquirir un nivel de conciencia mucho más amplio al respecto del diseño universal y de la movilidad y de otros aspectos, y aprovecha el conocimiento de su carrera, de su profesión, pues para hablarnos un poquito de los principios básicos del diseño universal, ¿verdad? Por ahí su servidor habla un poquito de la ley 7600, del reglamento, del derecho al transporte accesible y otras cositas más. En general son videos muy pequeñitos que se están haciendo en redes sociales, justamente para eso, para que la gente identifique de una o de otra manera ciertas cuestiones muy puntuales, muy importantes, y para que se empiece a identificar también octubre como este mes de la orientación y de la movilidad, ¿verdad? Puede sonar un poco sencillo, un reel cada día, pero viera cómo cuesta sacar 31 reels y grabarlos y producirlos para tener uno para lanzar por día. Se toma su ratico, ¿verdad? Wendy Cruz, desde Malpaís de Punta Arena. Oh. A ver, desde Malpaís. Aquí nomás. De Punta Arenas, sí. Desde Malpaís de Punta Arenas, allá en Cóbano. En los últimos días se ha hablado de un proyecto de ley. Es que tengo una niña con discapacidad visual, dice él, o sea, una niña ciega, y precisamente me preocupa y me interesa. En los últimos días se ha hablado de un proyecto de ley sobre perros de asistencia que ha generado preocupación entre las organizaciones. ¿Qué es lo que más les inquieta realmente a los señores diputados con este proyecto? ¿Usted tiene conocimiento de esto, don Abel? Sí, claro que sí. Este proyecto de ley, a ver,
A las personas con discapacidad en este país siempre se nos trata de dar un poco la bofetada, ¿verdad? A veces con proyectos de ley y muchas veces por un tema de desconocimiento. Usted me va a perdonar, don Marvin, si entro un poquito en materia, pero es lamentable que diputados, muchos de los diputados, no puedo generalizar, pero hay muchos diputados que no saben ni cuánto cuesta un litro de leche, ni cuánto cuesta un kilo de carne, un cartón de huevos, y mucho menos tienen conocimiento de cuestiones tan especializadas como estas, ¿verdad? Como el tema de los perros guía, y empiezan a impulsar un proyecto de ley que básicamente viene a poner a un animal. A ver, un perro guía es un animalito, es un perro que primero tiene una genética muy particular. Es un animal de raza pura, 100% pura. Es un perro que no se escoge desde sus papás, se escoge desde los papás de los papás de los papás, ¿verdad? Desde su bisabuelo viene una selección genética ahí para determinar cómo va a ser la conducta de ese cachorro, cómo va a ser su fisionomía, cómo van a ser sus aspectos conductuales. Es un proceso de selección que se hace arduo, muy denso. Luego es un animal que además de tener este nivel de pureza en su raza, en su condición, que ya de por sí eso es un tema muy difícil de lograr, es un animal altamente especializado, altamente entrenado. A diferencia de estos perritos de compañía o las mascotas que las llevan a entrenar y las tienen ahí un mes en un lugar donde los entrenan y el entrenador trabaja con ellos un par de horas al día y lo dejan ahí comiendo y demás, un perro guía es un animal que se entrena hasta por 2 años y se entrena los 7 días de la semana y se entrena bajo condiciones muy especializadas, muy determinadas, que lo que hacen es permitir que el animal entienda e interiorice la movilidad humana. El compañero Hibdel Wilson, un saludo para don Hibdel, el director de nuestro programa de perros guía, se expresa de la siguiente manera, y abro comillas: el perro guía es un ingeniero de la movilidad humana, cierro comillas. A ver, aquí hay que aclararle a la gente, no podemos poner sobre la mesa un proyecto de ley que viene a poner al mismo nivel un animal de trabajo, el más altamente especializado que existe, por encima incluso de los perros de guardia y protección, de los perros antidrogas, de los perros antiexplosivos. No lo podemos venir a poner al mismo nivel de un animal de compañía. Eso hay que tenerlo muy claro. No es lo mismo un perro guía que busca la ruta más segura para que su usuario se pueda desplazar, que constantemente está pendiente del bienestar de esa persona las 24 horas, los 7 días de la semana, que ha recibido este nivel de entrenamiento, que el perrito que la gente compra chiquitico para ponerle la ropita o ponerle los lacitos o tenerlo ahí en la casa, y que como mucho el entrenamiento que le dan, y perdón, sin menospreciar a nadie, es para que el perro aprenda a dónde ir a hacer sus necesidades o para que siga un par de órdenes o de instrucciones o cosas así. No lo podemos venir a poner al mismo nivel. Costa Rica ni siquiera es capaz de producir perros guía. No. Costa Rica no tiene ni las condiciones ni las personas especializadas, entrenadas. Hay algunas personas que han venido y han mandado por ahí correos a la fundación y han ofrecido el servicio y todo, pero más allá de eso no hemos podido comprobar, no hemos tenido un acercamiento con esas personas. No se ha demostrado, ni la misma Asociación Canófiles de Costa Rica. No lo tienen. Que trató de introducirla y que sin embargo fue un fiasco. Sí. Y es que, Fran, perdona que te interrumpa. No, adelante. Lamentablemente se ha venido generando la división por egoísmo. Correcto. Y eso es lo que lamentablemente han hecho un proyecto, ¿cómo le digo? Lejos de ser ambicioso, lucrativo. Lucrativo y que nos retrocede en materia de derechos humanos. ¿Ve? Exacto. Y Martín. la culpa de esto, vuelvo y le digo, y conversaba yo precisamente con la Comisión de Accesibilidad en la Asamblea Legislativa, el mismo Fabricio Alvarado, le decía, es que para ustedes es yo, personalmente. Exacto.
Para ustedes es muy fácil hablar de discapacidad. Yo estoy con las ganas que el día que formen la comisión de accesibilidad tengan y agarren un Luis Flores, un Marvin Castro, modestia aparte, porque no es lo mismo hablar de discapacidad que vivir la discapacidad. Correcto. Entonces son circunstancias que se generan hoy por hoy todavía y que existe la división, y te digo, lo han venido lucreando realmente en el caso del animal, que es un animal que no se compara con ninguno, y lo acabas de poner el ejemplo. Correcto. No es un animal común y corriente, es un animal que aunque les duela, y el término es los ojos de la persona ciega, es el corazón de la persona ciega, porque él te avisa inclusive en un momento de peligro a través del transitar. Marvin, un perro guía jamás en su existencia lo vas a ver donde lo llevas, por ejemplo, al parque de perros a pasear, a que se ejercite, jamás lo vas a ver que sale en carrera a revolcarse o a correr con los demás perros. Nunca. No lo vas a ver ladrándole al gato del vecino, persiguiendo pájaros o persiguiendo ardillas. Y perros que lo pueden atacar a él y todo, y él mantiene siempre la defensiva por protección. Por protección, pero nunca ha atacado a nadie. Tenemos 35, 40 años de tener perros guía en Costa Rica y ningún perro guía ha atacado a ninguna persona, ha producido ningún incidente lamentable con ninguna persona. Es un animal que ha sido entrenado a tal nivel que sobrepasa sus instintos más básicos. Dice la Comisión de Accesibilidad en la Asamblea que yo soy un sindicalista. No, no es que sea sindicalista. Es que les digo con sinceridad, no es lo mismo que ustedes caminen con sus dos piernas que yo me movilice con las muletas axilares y un miembro inferior totalmente amputado. Así es que se los dejo de tarea. Quiero que me les mandes un mensaje, que cuál sería el llamado a estos señores, hijos entre comillas de la patria, que son los representantes de la Asamblea Legislativa, en relación a este tema del beneficio de la ley de beneficio para la persona ciega en cuanto a los perros. Claro que sí, don Marvin. Los señores diputados están en donde están porque el pueblo de Costa Rica vota por ellos cada cierto tiempo, en determinado momento. Nosotros, personas con discapacidad, somos parte de ese pueblo y somos personas que también votamos y tenemos poder de decisión. Ustedes están en ese edificio gris con esa arquitectura brutalista, que es como un castillo donde se encierran y se aíslan del resto de la gente, pero ustedes no están aislados del resto de la gente. Le deben al pueblo su puesto, su curul. Y nosotros, como personas con discapacidad, manejamos siempre una frase, un lema que es: nada para nosotros sin nosotros. Este proyecto no se consultó a la población con discapacidad visual, y está afectando, está generando un retroceso en materia de derechos humanos para nosotros abismal. Estamos hablando que Costa Rica quiere que SENASA se meta a regular escuelas internacionales, escuelas que están con otros países, con otras jurisdicciones, con capacidades que aquí en Costa Rica, ya lo decía don Marvin ahora, ni siquiera la Asociación Canófila Costarricense puede llegar a esta altura, a ese nivel que tienen estas instituciones. Y el gobierno quiere empezar a meter ese nivel de inoperancia y de burocracia que se tiene aquí sistematizada para prácticamente impedir, bloquear el ingreso de los perros guía a nuestro país, y para empezar a tratar a los perros guía que hay como si fueran cualquier perrito de compañía o cualquier animalito ahí con un entrenamiento básico. Y no se me malinterprete, yo soy un gran amante de los animales. De hecho, en la casa en donde vivo hay 6 perros y gatos y todo, y a mí me encantan los animales. Pero, a ver, cada cosa en su lugar, al César lo que es del César, señores. Señores diputados, ustedes están ahí porque nosotros los pusimos, y ustedes están ahí para servir al pueblo, no para venir a obstaculizar cuestiones tan importantes y que atentan incluso contra el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad visual. Y eso es lo que he dicho y sigo diciendo realmente, y por eso, don Marvin, Alexis Benavides, primero que todo felicitarlo. Usted siempre con la sagacia y la sabiduría de poder expresar sin temor alguno, sea quien sea, presidente de la República, representantes ejecutivos y ahora legislativo, en poderles decir las cosas en su cara. Felicidades a don Abel también por esa valentía de poder enfrentar y hacerle saber a los diputados. Y es cierto, esto es mano criminal en esa tal comisión que existe.
no pueden bajo ninguna circunstancia seguir con el negocio redondo, que es lo que están poniéndole prácticamente a aquellos que nos traen los animales para el uso prácticamente de una persona ciega. No sean tan coyotes, perdónenme la expresión, el término en español. Reitero, señores diputados y diputadas de la Comisión de Accesibilidad, ayúdennos realmente a hacer algo productivo por primera vez, porque reitero, siempre la población con discapacidad ya somos mayoría, somos 1 millón de personas Y con vamos en discapacidad. aumento. Y vamos en aumento. La Organización Mundial de la Salud no miente, los números están ahí, ¿verdad? Exacto, Y esta exacto. gente no sabe lo que implica traer un perro guía. Aquí en el país no están las condiciones, como bien lo decía, para que un animal de estos se traiga. En Estados Unidos, en la escuela Leaders Dogs en Michigan y por incluso problemas que hubieron en el pasado, las puertas ya no las tenemos abiertas al mismo nivel que antes y hay que traer perros de México y de Argentina. Y el proceso que cada uno de los usuarios de esos perros guía ha pasado para poder traer su animal de trabajo, ese animal es una herramienta de trabajo, a este país es un proceso también muy intenso. Son personas a las que se les exige un nivel de movilidad, de vida independiente, de autonomía e incluso de mostrar con qué recursos y con qué condiciones van a mantener a su animal antes de ir y pasar por su proceso de adquirir este animal, que implica ir, estar allá un mes y medio, recibir entrenamiento con el animal que ya ha tenido el arduo entrenamiento previo y bueno, otro montón de condiciones mucho más, ¿verdad?, allá de lo que se puede ver a nivel superficial. Abel, el tiempo nos ha vencido lamentablemente, no solo debo agradecerte, sino invitarte en el momento que usted lo tenga bien y considere, Muchas gracias. de las actividades que tenga la Fundación por venir a mayor prontitud o largo plazo, nos haga llegar toda la información. Sin Barreras es su casa Muchas y gracias. Ticavisión es su familia, para que usted lo tome en cuenta. Muchas gracias, Marvin, muy amable. Yo soy Marvin Castro, director de Sin Barreras, y esto es Ticavisión, diciéndoles que hay repetición de 9 a 10 de la noche para que comparta también este y todos los programas de Sin Barreras. Que Dios los bendiga, gracias a todo el equipo de producción que usted no ve detrás de los micrófonos de la radio ni de las cámaras de televisión. En nombre de cada uno de ellos, que Dios bendiga sus hogares. Recuerden que 17 y 18 de octubre, que es fin de semana, estaremos en Guapiles atendiendo la salud bucodental en la sede del Colegio de Abogados. Que Dios los bendiga, muchísimas gracias. En un mundo que cambia cada día, los derechos son de todos. Las personas con discapacidad